ellos escribieron este libro Caminos de Santidad Matrimonial y cuando nosotros hacíamos, chicos, la consigna la semana pasada, decíamos que la gente adivine algún matrimonio que sean los dos santos. Y lo primerito que salió dentro de los mensajes fue el matrimonio Martín, ¿eh? Los padres de Santa Teresita. ¿Hoy puede Así ser que es. los tengamos Sí, presentes pues para contar su historia? ¡Qué sí. bueno! Efectivamente, ¡Qué lindo! Qué lindo a que sea pedido así. del Así que los público. dejamos a ustedes a pedido del público. Adelante, Federico, pantalla plena para ellos, más las imágenes que van a ir acompañando esta hermosísima historia. Así que les damos a ustedes el pie. Gracias, Vero. Y la verdad que una historia que, además de que ya van a ver su belleza, a nosotros nos marcó muchísimo en todo este caminito, porque fueron este matrimonio los primeros que nosotros conocimos a través de Santa Teresita, nuestra también santa muy predilecta. Y bueno, nos llevó un poquito a todo esto, así que contentos de hoy estar compartiendo la vida de ellos. Y siempre queremos empezar con alguna de esas frases que nos quedaron grabadas. Y esta es: cada día me siento más dichosa con mi marido, me hace la vida muy grata. Qué hombre más santo. Me gustaría que tuvieran uno parecido todas las mujeres. Eso decía Celia en algún momento y la verdad que nos pareció como para arrancar esta historia. Bueno, Qué estamos hermoso. hablando del año 1858, cuando empieza esta historia, en que la familia de Luis Martín se muda a Alençon, que es el mismo pueblo donde vivía la familia de Celia. Él tenía 34 años y su oficio era el de joyero. Bueno, él había intentado ingresar al seminario, no había podido por distintos motivos, así que estaba a full con su oficio de joyero relojero. Y Celia tenía varios años menos, 26, pero también tenía su propio negocio. Ella hacía unos bordados caseros, algo que bien local, que se llamaba el punto de Alençon, era un tipo de bordado. Bueno, y ambos no se conocían, pero vivían muy bien con su negocio, cristianamente llevaban adelante sus emprendimientos. Y este aquí que un día ella está cruzando un río en el pueblo y hay un joven que ahí le atrapa la atención, dice, ¿quién será este? Y oye por dentro una voz que le susurra, este es el hombre que he preparado para ti. Y solamente 3 meses después, con algún arreglo que intenta la madre de él, etcétera, se conocen y ya se casan solamente 3 meses después. Sí, yo no puedo ya dejar de decir que claramente ellos tenían Leo decía, vivían de una forma cristiana, claramente una vida de oración y un vivir con Dios en sus vidas, ¿no? Porque uno escucha esto y escuchó que le decía, este es el hombre preparado para ti, y decís, wow. Pero así también nos vamos enterando que ellos tuvieron 9 hijos y de estos 9 hijos, la verdad que tuvieron que vivir los duelos de 4 de ellos, que muy pequeños murieron. Y bueno, esto también habló de ellos de la manera en que lo hicieron, ¿no? Claramente esta fe que tenían hacía que ellos fueran pasando estas situaciones que para nosotros, ¿cuántas veces decimos, bueno, lo que es la muerte de un hijo, nadie lo sabe hasta que perdió un hijo? Sin embargo, 4 de ellos se murieron, ¿no? Sin embargo, ellos, dice, asistían a misa diaria y siempre se reunían a rezar en familia en torno a la Virgen. Tenían ese famoso altar familiar, santuario hogar que decimos nosotros, y lugar donde la familia se reunía y se reunían todos y sus hijas, las que quedaron, las 5 restantes, ellas decían, profesaban en mi casa una fe tan honda, que al oírlos hablar a ambos sentíamos la eternidad, nos sentíamos inspirados, queríamos ya vivir el cielo, ¿no? Y todo lo del mundo nos parecía vano, pero y nada, nosotros siempre imaginamos lo que sería esa casa, ¿no? Y ahí uno como que imagina, bueno, pero ya como nacieron santos, ¿no? Pero bueno, realmente se respiraba esa santidad en esa casa. Sí, impresionante lo que transmitían a las hijas, ¿no? Todas las que sobrevivieron, llegaron adultas, eran mujeres.
la menor de todas, la más famosa, obviamente, Santa Teresita, y ella no pudo disfrutar mucho a su mamá, lamentablemente, que bueno, ahora vamos a comentar, ella fallece de un cáncer bastante joven, así que más que nada ella tenía recuerdos de sus hermanas y de su papá. Ella decía, subíamos para hacer la oración en común y la pequeña reina, que era ella, se ponía junto a su rey. Ella siempre a su papá lo llamaba su rey. Y no tenía más que mirarlo para saber cómo rezan los santos. Así nos transmitía cómo veía a su padre Teresita, ¿no? Incluso escribió más adelante, él era el hombre justo por excelencia. Y cuando veo una imagen de San José, me viene enseguida el recuerdo de mi padre. Es que el buen Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Y qué hermoso Sí. que los hijos vean así a sus padres, ¿no? Uh-huh. Sí, ellos, con todo lo que vivieron, con todo lo que ellos vivieron y durante toda su vida, se mostraron siempre muy hospitalarios, siempre no solo se ocuparon primero de los hijos, sino que, y muy, muy particularmente de cada una de sus hijas, sino que se ocupaban mucho haciendo obras de caridad. Siempre fueron muy agradecidos, nunca les faltó lo material y siempre todo lo que tenían lo compartían, ¿no? Vivían pendientes de los necesitados. Una de las características de todos estos matrimonios en el libro es cómo ellos sí o sí dieron todo esto, todo lo que ellos vivían, lo daban para afuera, lo compartían con los demás, no lo material, sino todo, ¿no? Y vivía pendiente, especialmente Luis y también Celia, de los necesitados. Teresita decía, a la par de mi padre, mi mamá tenía gran caridad por los pobres, sin poner límites a su generosidad. Y con frecuencia veía en mi casa mendigos a quienes mi madre le daba albergue y regalaba ropas. Sí, y lo que también vemos con todos estos matrimonios que de alguna manera son ejemplares, son modelos en cuanto a cómo buscaban la santidad. Sin embargo, eran familias y personas muy normales. Hay cartas, hay escritos donde nos cuentan que una vez una hija los escuchó discutir entre ellos dos y les preguntó si tenían problemas, se preocupó. Entonces Luis y Celia lo charlan entre ellos y dicen, nunca más tenemos que discutir frente a los niños, ¿no? Qué normal que nos suena, ¿no? Cuán frecuentemente nos pasan estas cosas. Celia también incluso, cuando empieza a tener problemas con una de las chicas que era como la problemática, la del medio, de las 5 era justo la del medio, le decía, ay Señor, quiero ser santa, pero no sé por dónde empezar. A mí me encanta esa frase porque me siento tan identificada. Uno aspira a la santidad y dice, estará bien que estoy haciendo esto, y bueno, pero yo voy a misa y me preocupo. Bueno, es como que ella decía realmente, y no sé por dónde empezar. A pesar de vivir de esa manera, lo que estamos comentando en familia, en oración, con las hijas, y cómo los veían los hijos y todo, ella decía, quiero ser santa y no sé por dónde empezar, como si no estuviera todavía haciendo nada. Es importante contarles que ellos en sus vidas tuvieron un montón de dificultades. Hubo un momento en que específicamente intercambiaron un montón de cartas porque estaban lejos. Celia enfrentó por varios años un tumor que fue la que la llevó al cielo y ellos tuvieron que estar lejos porque ella se tenía que ir a tratar a otro lado, entonces tenía que viajar y se intercambiaban cartas y también en estas cartas ella expresaba, si Dios permite estas pruebas es porque todo estará bien con mis hijas. Él sabe lo que nos conviene, ¿no? Al verse en tanta dificultad con esta enfermedad, en vez de enojarse o protestar o estas cosas que por ahí hacemos, ella decía, Dios sabrá lo que será mejor para nuestra familia, para nuestras hijas y para nuestras vidas. Tienen incluso un periodo terrible de 5 años en los cuales no solo sus 2 varones, que eran como sus grandes esperanzas de tener hijos sacerdotes, fallecen los dos niñas y los papás de ambos. Entonces son 6 muertes que les impactan durante los mismos 5 años a la familia.
tienen que tomarlo con mucha fe, con mucha fuerza, y se preparan para afrontar toda la enfermedad de ella, ¿no? Incluso empiezan a ser muy acosados en el pueblo por ser cristianos. Era una época difícil en Francia, donde el cristianismo y los sacerdotes estaban perseguidos, así que con todo ello tienen que tomar coraje como familia. Celia le escribe a una cuñada, ¿no? Ya empezando a mirar hacia afuera y no quedándose en sus problemas dentro de la familia. Y le dice, Jesús quiere la salvación, que la salvación de las almas dependa de nuestros sacrificios, de nuestro amor. Nos mendiga almas, salvemos almas, porque las almas se pierden como copos de nieve y Jesús llora, y nosotros pensando en nuestro dolor. Ellos habían aprendido ya que la providencia de Dios, si da más trabajo, también te da las fuerzas para cumplir lo que Dios pide. Ellos vivían de esa manera. Cada situación ellos vivían de esa manera, ¿no? Como ofreciéndola, como que era por algo, como que algo tenía que hacer. Es impresionante. Bueno, y ella le apareció un ganglio en el pecho, un cáncer de mama, y primero se preocupa mucho, como decíamos, por su familia. No eran pocos los hijos, tenía 5 hijos. Y desde que ella se entera de este ganglio en el pecho, Dios le concede 13 años de vida más, en los cuales ella va reflexionando, ¿no? Si Dios permite esta prueba, es porque todo estará bien con mis hijas. El hecho de ponerse en las manos de Dios, porque es el que sabe lo que nos conviene. Y después de peregrinar con sus hijas a Lourdes, pidiendo el milagro, porque van todos, peregrinan a Lourdes para pedir este milagro, le confía a su hermano que si la Virgen no me cura, dice Celia, es porque mi tiempo está cumplido y el buen Dios quiere que descanse en otro lado diferente de la tierra. Bueno, es impresionante, ¿no? Claramente yo digo, son santos por todos lados, porque cómo ellos se ponen en las manos de Dios, cómo ellos pueden ver las dificultades para realmente ser más santos, cómo ellos están ahí como dispuestos, ¿no? Y abiertos a lo que suceda siempre en cada una de las cosas que les fueron pasando en su vida. Bueno, y viene la etapa de la viudez de Luis, donde él las va entregando una a una a sus hijas a la vocación religiosa que van eligiendo. La mayoría entran al Carmelo de Lisieux, se hacen carmelitas, hay una que termina en la Visitación, y lo que Teresita decía es que Luis seguía creciendo, su papá, ¿no? En piedad y en santidad. Ella decía que observaba los progresos de papá hacia la perfección. Las cosas de la tierra apenas parecían rozarle y se sobreponía fácilmente a las contrariedades de la vida. Y en sus visitas diarias al Santísimo se le llenaban con frecuencia los ojos de lágrimas y su rostro reflejaba una dicha celestial. Se iba como embebiendo cada vez más de esa presencia de Dios en su vida. Otra de las cositas que son impresionantes en Luis en esta etapa es cómo él fue dejando, desprendiéndose de todas las cosas que él tenía, ¿no? Todo para seguir los últimos deseos de su esposa. Él dejó su adoración nocturna, dejó su billar, dejó la pesca y se mudó con toda la familia a Lisieux. Y eso lo hizo para mantener con las hijas que les iban quedando el cálido y alegre ambiente familiar. Comenzó a fabricar juguetes para que las niñas jugaran y se animaran. Tenían unas veladas muy lindas en la Navidad, donde cada uno también hacía algo como para que fueran alegres y lindas, canciones, poemas, juegos. Y les organizaba siempre paseos dominicales. Las chicas sentían que el corazón tan tierno de papá ha sumado al amor que ya poseía un amor verdaderamente maternal. Era papá y mamá. Había como dejado todas sus cosas para poder ser papá y mamá de las hijas que le quedaban. Y ahí en Lisieux él también tiene la ayuda de sus cuñados, ¿no? El hermano de Celia, que ya no estaba, y bueno, la cuñada que de alguna manera hace de una madre postiza, ayudándolo con las hijas.
pero una vuelta él regresa de visita a Lenzón a ver todo lo que él más quería, los lugares que hace años había dejado, y cuando vuelve le dice a sus hijas, Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir hacia el cielo. Quiero sufrir algo por vos, ¿no? Por Dios. Pensemos en alguien que ya había perdido a 4 hijos, a su esposa. Sin embargo, él se sentía inmensamente feliz, demasiado feliz. Y entonces le empieza a sobrevenir gradualmente una parálisis con algunos episodios de un desvarío y de desubicación, probablemente en una arteriosclerosis, ¿no? Y bueno, en sus momentos de lucidez, él va a seguir diciendo siempre lo mismo, todo es para mayor gloria de Dios. Sí, en esa época en donde tuvo que asistir a médicos y gente que lo cuidaba, una de los testimonios fue, no habíamos visto esto nunca, es un santo el que cuidamos. Pero Luis seguía insistiendo, ¿no? A la medida que podía decía, sé por qué Dios me está dando esta prueba. Dice, no he tenido jamás una humillación en mi vida y me hacía falta una. Es como conmovedor, ¿no? Realmente es llegar como a lo más que uno puede, no solo ir ofreciendo y haciendo lo del camino, sino pedir aún más y unirse también con esto a Jesús, ¿no? Celina, la última que lo cuidaba antes de hacerse religiosa, la última hija que entró a la vida religiosa, cuenta, papá me ha dicho que pida a San José morir como un santo. Al despedirse de sus hijas en el convento, desde su silla de ruedas, señaló hacia arriba con lágrimas diciendo al cielo y entregó su alma en 1892. Solo 13 años después, Santa Teresita moría de tuberculosis después de escribir Historia de un alma, que se convirtió en la obra espiritual más leída de los tiempos modernos. Bueno, qué familia impresionante, ¿no? Y de hecho, el Papa Francisco fue el que finalmente los canonizó en 2015, convirtiéndolos en los primeros esposos que fueron canonizados juntos como un matrimonio. En la ceremonia, él dijo que ellos vivieron el servicio cristiano en la familia, construyendo cada día un ambiente lleno de fe y de amor. Y en este clima brotaron las vocaciones de las hijas. El testimonio luminoso de estos nuevos santos nos estimula a perseverar en el camino del servicio alegre a nuestros hermanos. Hermoso, chicos. La verdad que cuando viniste, Leo, a regalarme el libro, ¿no? Con tanta alegría, te comentaba que no hacía tanto había descubierto la historia de Celia y de Luis y que a propósito, ¿no? Estábamos rezando en familia a ellos. Pero hay cosas puntuales, herramientas que esta historia tan hermosa que nos acaban de contar, a la vez con tanto sufrimiento, que no fue color de rosa para la familia Martín en su matrimonio y a lo largo de la crianza de sus hijos, tienen una enseñanza de vida para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuáles son las herramientas que este matrimonio santo nos viene a regalar en este día martes? Pero primero, a mí me parece que esta familia es una de las familias como más, como todas, y a la vez como la más santa, ¿no? O sea, como un poco me gusta esto de que podamos vernos identificados, porque al fin ellos eran padres, trabajaban, tenían hijos, y dentro de eso ellos fueron santos. Siempre nos gusta como volver a este tema de que, claro, lo leemos así y uno dice, esto es imposible, ya ellos parece que como que nacieron así. Yo lo digo porque realmente te parece, pero sin embargo ellos, nada, lucharon porque, o sea, digo, la lucha de la vida
diaria de perder los hijos, de tener problemas, de tener enfermedades, de tener que mudarse de lugares, de separarse para los médicos. Esto en cuanto a los hechos, ¿no? Creo que le han pasado casi todas las cosas que podamos imaginar, o muchas. Sin embargo, hoy podemos decirlos así, ¿no? Por supuesto, algunas se destacan, pero a mí me gusta esto de la vida diaria, ¿no? Y por el otro lado, al máximo, ¿no? La magnanimidad vivida para ser santos. Entonces anotamos acá 2 o 3 herramientas concretas. La primera sería el tema de la Eucaristía y la oración en familia, ¿no? Y ellos solían rezar por cada uno de los hijos en forma individual. Sí, la otra, confiarse plenamente en la divina providencia, porque en todo esto que decimos, ellos lo que era su carta en la manga era: Dios nos lo manda, Dios nos dará la fuerza. Si no sucede es porque Dios algo quiere con esto. Hay que salvar las almas y hay que ofrecer lo nuestro, ¿no? Entonces es todo relacionado a la divina providencia. Y por último, vivían realmente el servicio cristiano. Ellos daban ejemplo hacia adentro, hacia las hijas, y hacia afuera de la familia, ¿no? Prestando servicio en su comunidad. Mucho que aprender, mucho que aprender. Los padres de Santa Teresita, les decimos, pero tienen ellos nombre, Celia y Luis, para que vayamos pidiendo ya, le vayamos pidiendo a ellos dos matrimonio santo por todas las necesidades que tenemos dentro de nuestras familias, en un camino normalísimo, con sufrimientos, con alegrías, con tristezas, pero sabiendo reconocer la voluntad del Padre en cada paso, ¿no? Muchas gracias. No va a ser el último relato que vamos a escuchar en este martes, pero preguntarle a nuestra comunidad de Radio María, ¿qué te impactó de esta historia, no? ¿Qué te impacta de este matrimonio de los padres de Santa Teresita? ¿Conocías la historia? ¿Qué frase, qué comportamiento te llamó la atención? ¿Cuáles son las herramientas que querés aplicar a tu propia historia matrimonial y familiar? Sí. Bueno, chicos, por acá tengo mensajes de personas que se van asombrando con este mismo caminar hacia la santidad de a dos, en familia. Para algunos dicen es novedad para mí esto, qué bueno que se dé a conocer. Buenas tardes, gracias por este matrimonio, por haber traído primero la historia de vida de los papás de Santa Teresita. No la conocía, en un primer momento para mí ya eran santos, como era su hija ya de por sí. Y ella leyó el nombre de sus papás y la historia de ellos de la mirada de la historia de un alma, que es el escrito autobiográfico de Santa Teresita, que es de una riqueza inmensa, que el que no lo leyó, por favor, vaya a ese escrito, Historia de un alma, así se llama este librito del caminito espiritual de la Santa. Una hermosísima segunda entrega de este segundo capítulo de estos matrimonios camino hacia la santidad. Gracias por presentarnos estas dos historias. Nos vamos a quedar toda la semana, ¿no? Un poco rumiando la riqueza de estas familias para ver en qué aspecto, con estas herramientas que nos proponían, chicos, podemos imitarlos. De nuevo, gracias. La semana que viene, más sorpresas. Nos encontramos con dos historias más, ¿les parece? Sí, claro, claro. Por supuesto. Nos vemos el martes. Y gracias a ustedes. Un beso enorme. Un beso enorme. Ahí estaba Leonardo y Paola, matrimonio de 30 años y autores de este libro Caminos hacia la Santidad Matrimonial. Nos vamos despidiendo de este día martes. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos.